Bien, mis hermanos, ahora nos vamos a deleitar de la palabra del Señor. El Señor en esta mañana tiene un lindo mensaje para todos nosotros. En Mateo 7, versículo 15 al 20, Él nos va a hablar, nos va a enseñar acerca de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Vamos entonces al texto. ¿Tienen su Biblia, por favor? ¿Sí? Ubiquémonos en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, mis amados hermanos, a lo largo de la vida vamos a encontrarnos siempre con multitud de personajes que ofrecen de todo. Ofrecen placeres, ofrecen riquezas, ofrecen facilidades, ofrecen felicidad, ofrecen estatus, ofrecen conocimientos, ofrecen amor, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos creído en la bondad de unas palabras, de un pensamiento? Y al final de todo nos hemos dado cuenta que detrás de esa hermosa apariencia, lo que había detrás de ello eran oscuros intereses. También hace poco lo hemos vivido y lo vive cada país, creo, con esto de los movimientos políticos, ¿no? Cuando intentan llegar al poder, ¿qué es lo que hacen primero? Prometen. Hacen promesas, pero que no pueden cumplir. ¿Debido a qué? Debido quizás a sus corrientes filosóficas. Pero también lo vemos, mis amados hermanos, a través de más de 3.000 sectas y religiones que hay a nivel mundial, en donde pseudos profetas, pseudos pastores se aprovechan y tergiversan la palabra para su conveniencia. Pero al final de todo muestran su verdadera cara. Sin ir muy lejos, esto del COVID, el COVID-19, que todos estamos experimentando, que todos hemos pasado, la mayoría creo que ya, ¿no es cierto? El COVID-19 ayudó a ver de manera pública y clara a estos falsos profetas, a estos apóstoles farsantes, los cuales exhibieron su grito. Muchos de ellos, utilizando el nombre de Jesucristo, ataron el COVID-19, fíjese. Muchos de ellos, utilizando el nombre santo de nuestro Señor, expulsaron y otros dijeron: en el nombre de Dios acabamos con la pandemia. Y aún no queda ahí. Muchos todavía, utilizando sus medios tecnológicos, porque algunas sectas tienen hasta televisora, y han utilizado la palabra del Señor tergiversadamente para decir que a los hijos de Dios no les va a dar el COVID-19. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Y cuáles fueron los resultados? Que a creyentes y no creyentes, a todos les da o les dio la enfermedad. Se expusieron totalmente, quedaron como ridículos porque usaron mal la palabra de Dios.
Mis hermanos, una de las cosas con las que el pueblo de Israel tuvo que lidiar en el tiempo del Antiguo Testamento fue la influencia de estos falsos profetas, de estos falsos predicadores, de estos falsos apóstoles. Y ya en el libro de Deuteronomio, el Señor les había advertido: van a aparecer falsos profetas que van a intentar separarnos de ustedes y yo. Miren, Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 3. En la versión Dios habla hoy. Dice la palabra: si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, en caso de que se cumpla lo que se le había anunciado, y les diga: vamos, sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirle culto, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque el Señor, su Dios, quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Y también en el Nuevo Testamento el Señor Jesús ya nos ilustra, nos da la razón por la cual estos falsos profetas son tan peligrosos. Ellos están disfrazados en medio de su pueblo de Dios, haciéndose pasar como emisario de Dios, como heraldo de Dios, como embajadores de Dios, con apariencia, miren, con apariencia de piedad, pretendiendo introducir sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, arrastrando al infierno a todos los que le siguen. Vean la palabra. ¿Qué dice la palabra? Según de Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Asimismo, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo también ya mencionaba que Satanás, como sus ministros, se iban a disfrazar como ministros de justicia. Miren el texto, ahí está. No es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como el ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una más, mire lo que dice también en Hechos de los Apóstoles. Podemos ver cómo el apóstol Pablo exhortaba ya a los ancianos de la iglesia de Éfeso a estar alerta, porque después de que su partida de Pablo, ellos ingresarían a la iglesia. Miren, sé que cuando yo me vaya vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, hermanos, estén alerta. Miren, el Señor Jesús en esta mañana nos va a mencionar 3 características para discernir quiénes son los falsos profetas, los falsos predicadores que transitan por esa puerta ancha, como vimos la semana pasada. Primeramente, darán frutos de acuerdo a su condición. Los falsos profetas, los falsos predicadores y pseudo pastores darán frutos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo con lo que son. No importa qué tan bonito hablen, no importa qué tan bonito o confortable sea la palabra o qué consolador sea la palabra. No importa qué tanto se parezcan a los verdaderos creyentes, pues en su momento y en su oportunidad se revelarán lo que son verdaderamente. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque sus frutos evidenciarán la clase de árbol que son. Miren lo que dice el texto en el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El público oyente, hermanos, a los cuales se dirigía el Señor en el Sermón del Monte, ellos conocían muy bien la clase de árboles que daba en su país. Ellos conocían perfectamente la clase de árboles que producían uvas.
Y por supuesto que no eran los espinos ni la maleza. Ellos tenían en claro que la higuera era la que producía deliciosos higos, los cuales eran muy apreciados por ellos. Y el objetivo de estos falsos profetas no era buscar el bienestar de las ovejas del pueblo de Dios, no, sino dispersarlas y arrebatarlas. Tal como lo vemos el día de hoy, tal como lo vemos de falsos predicadores enseñando falsas doctrinas, logrando captar cantidad de oyentes, porque endulzan sus oídos, hablándoles lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Fíjese que hablan de la doctrina de la prosperidad. ¿Cuánto hemos escuchado de eso? ¿No? Dicen, según su criterio, dicen que la voluntad del Señor enseña que sus hijos tienen que ser ricos, que sus hijos tienen que ser sanos, tienen que ser felices. ¿Será eso? ¿Eso dice la palabra? Como tergiversan la palabra del Señor Jesús y sus apóstoles. Mis hermanos, pero tal vez engañen a muchos, porque tienen muchos seguidores a nivel mundial, sí. Pero en su momento se van a dar a conocer lo que son en realidad, porque sus frutos van a demostrar la clase de árbol que son. Ahora, también dice que por sus frutos afectará el estado de su salud del árbol. Versículo 17 dice: así pues todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y el Señor aquí está afirmando que cuando el árbol está enfermo, su fruto no es de buena calidad como si son los que están sanos. Y en el Evangelio de Lucas también se registra esto mismo, pero con una frase adicional que hace el Señor Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que el hombre es en su interior se va a expresar exteriormente, pero especialmente a través de las palabras y de los hechos. Mis hermanos, tanto los falsos profetas como los verdaderos van a expresar lo que son con sus dichos y con sus hechos. Y esto va a dar fe, ¿no?, de su salud espiritual. Esto va a evidenciar si son árboles buenos, si son árboles plantados por Dios o simplemente será maleza. Sin embargo, los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos de Dios, aquellos por quienes Cristo fue a la cruz, pueden ser considerados robles victoriosos, conforme lo dice la palabra. Mire, Isaías 61:3, la Biblia actual. Para que sean llamados roble de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, mis hermanos, debemos entender que es inviable dar un fruto diferente. El versículo 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Simplemente la naturaleza del árbol va a impedir dar un fruto distinto al que puede dar. Por consiguiente, el falso profeta, el falso predicador, el ser humano no regenerado, será incapaz de dar un buen fruto si antes no es regenerado por Dios, si antes no recibe un nuevo nacimiento y es convertido por Dios. Por ejemplo, puede una persona morena, escúcheme bien, hermano, puede una persona morena, o como le llamamos actualmente de cariño, una persona negra o negro, ¿puede cambiar de color? ¿Podrá cambiar de color? ¿Puede un tigre, todos conocemos los tigres, quitarse sus rayas?
o borrarse sus rayas? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Claro que no, hermano, claro que no. Y lo dice la palabra. Mire, Jeremías 13, versículo 23-24. ¿Puede un negro cambiar de color? En la Reina Valera dice, puede un etíope, son los negros. ¿Puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, acostumbrados al mal, pueden hacer lo bueno, pero por eso voy a dispersarlos a ustedes como a paja que arrastra el viento en el desierto. Mis hermanos, el no regenerado simplemente no puede cambiar su naturaleza, aunque exteriormente intente aparentar de muchas maneras y aunque diga conocer a Dios y ser parte de su pueblo. Siempre dará un fruto de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su condición corrompida, y caminará hacia su destrucción eterna. Y esto nos lleva al segundo punto. Los falsos profetas darán malos frutos. Y aunque parezcan árboles sanos, aunque parezcan ser plantío de Jehová, no son más que apariencias. Su forraje puede dar una impresión de ser buenos árboles para echarse a descansar, pero el fruto que se puede percibir de ellos será de mala calidad para Dios. Tal vez a nosotros los humanos nos engañe, o para nosotros los humanos sea bueno, o tal vez no esté de todo podrido, o tal vez, aunque sea de mala calidad, puede servir para algo, pero para Dios, mis hermanos, no sirve. Para Dios esta gente no puede dar sino malos frutos. Pues de acuerdo a lo que son, actuarán. Y lo que hay en su corazón dejará ver su enseñanza, su doctrina y su conducta. Calvino dijo algo importante. Nada es difícil que falsificar la virtud. Y muchos lo intentarán y lograrán engañar a otros, pero no por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque sus frutos malos, esos frutos van a reflejar su doctrina. Hoy son los muchos los que siguen un falso mensaje, un mensaje de prosperidad, de influencia y liderazgo, de ambición por las cosas de este mundo, enseñando al pueblo de Dios en apartarse del camino recto y a no seguir sus pisadas, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos prefieren transitar por el camino ancho, por el camino espacioso. No quieren transitar por la puerta angosta, porque sus testimonios son vistos como piedra de tropiezo debido a los diferentes tipos de escándalos en los que están sumergidas sus vidas, sus conductas. Todas estas sectas y falsas religiones están inmersas en muchos escándalos relacionados con el dinero, relacionados con la codicia, con la ambición y con el intento, deseo de aplicar sus propias ideas y no la palabra de Dios. Hemos mencionado que en la actualidad existen más de 3.000 sectas y religiones y que a pesar de enseñar falsas doctrinas, ponen sus miradas en las posiciones económicas, en las posiciones materiales, lucrando con fondos de la iglesia para poner las propiedades a su nombre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Se pelean entre siervos, entre directivos, pretendiendo que todas las propiedades son a nombre de ellos, inmersos en escándalos. Eso reflejará su doctrina. También sus malos frutos se manifestarán en su vida personal. En 1 Timoteo, todo lo que hemos leído en la Biblia, ahí nos habla donde Dios establece los requisitos para ser ministros, para ser obispos, para ser verdaderos líderes conforme a sus dones y capacidades, para enseñar y gobernar. Los falsos profetas, los pseudos pastores, tienen vicios que son reprensibles, tienen conductas escandalosas que ponen de tropiezo el mensaje, el evangelio del Señor. Y en lugar de vivir humildemente, con decoro y contentos con lo que Dios les da, son codiciosos.
de ganancias deshonestas. Y si se les reprende en el nombre del Señor, si se les confronta, dejan de ser apacibles, ¿no? Ahora, estos falsos profetas, estos pseudo predicadores, tanto usted como yo lo hemos visto, ahora se trasladan hasta en avión propio. Ahora hasta tienen iglesias con enorme infraestructura. ¿Dónde quedó la humildad? ¿Dónde quedó el decoro de vivir como Cristo nos enseñó? Pero mis hermanos, algunos pueden vivir una vida aparentemente cristiana, pero sus motivaciones no son las correctas, no reflejan un nuevo nacimiento, no reflejan un deseo genuino para vivir conforme para la gloria de Dios. No buscan otra cosa más que minar y destruir al verdadero cristianismo. También son malos árboles que un día se secarán. Miren lo que dice la palabra en el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué cosa es? Es cortado. ¿Y a dónde se va a echar? A fuego. Ya sea por su doctrina, ya sea por su vida personal, estos falsos profetas se dejarán ver tal como son, falsos y mentirosos, porque no son de Dios. Y aunque engañen a muchos hombres, a Dios no lo pueden engañar, porque dice su palabra en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Escuche bien. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Cuando Juan el Bautista, quien iba preparando el camino del Señor, decía: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se dan cuenta? Aunque causen mucho daño, dando falsa paz y falsos consuelos, a su tiempo Dios los ha de juzgar, pues como malos árboles un día se secarán y serán arrojados al fuego eterno. Mis hermanos, yo a veces me pregunto, una vez le pregunto a mi esposa, esta gente, estos falsos profetas, estos pseudo predicadores, estos falsos pastores, conocen la palabra, y conociendo aún así la palabra, no tienen miedo del juicio que va a venir, no tienen miedo cuando se enfrenten al Señor por todas las cosas negativas y malas que hacen. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, quizás nosotros como seres humanos no podemos ver el corazón de las personas, solamente Dios lo puede hacer, pero solamente podemos percibir el fruto de ese corazón en las manifestaciones externas de lo que una persona dice o hace, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por más amable y atractivo que parezca el profeta y su mensaje, si sus frutos son malos, es un falso profeta, cuya enseñanza no nos hace bien, no hace bien a la iglesia, y por consiguiente no se le debe tolerar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Aléjate. Aléjate de esa clase de individuos. También en segunda de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo,
No lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. ¿Por qué? Porque cualquiera que apoye a ese tipo de gente, ¿qué se hace? Cómplice de sus malas acciones. Mis hermanos, cuando el Señor dice que por sus frutos los conoceréis, también es una advertencia para los creyentes. Porque nos va a descubrir de inmediato a nosotros mismos antes de pensar en los falsos profetas y los falsos predicadores. Es una advertencia, sí, para estar seguros nosotros como creyentes de seguir transitando por el camino angosto, llevando los frutos que nos corresponden como verdaderos creyentes que somos. Entonces podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿qué clase de árbol eres tú y soy yo? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Lo pueden leer todos ahí? ¿Sí? ¿Qué clase de árbol es usted? ¿Y qué clase de árbol soy yo? Mire lo que dice la palabra. ¿Qué árbol es usted? ¿Qué árbol somos? ¿El primero o el segundo? Miren lo que dice la palabra. Ustedes, se refiere a nosotros, dice el Señor, no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den muchos frutos y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Otra pregunta. ¿Lo estamos haciendo? Si nos preguntaron bien el Señor, ¿cuántas almas ha ganado para Él? ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿A cuántas personas le hemos hablado del Señor, de su amor, de su esperanza? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por prejuicio? ¿Por temor? ¿O por quizás a tener inclinaciones racistas? Sí, hermano, parece mentira. No es nuestra intención, pero muchas veces nos comportamos así. ¿Cuántas veces vemos a personas más humildes que nosotros? ¿O cuántas veces vemos personas drogadictas o alcohólicos cuando ya están sanos? No nos acercamos a ellos y le hablamos en la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Acepción de personas. Jesús se comportó así. Jesús le hablaba a todos. O de un ejemplo de una hermana, me acuerdo, cuando le estábamos compartiendo justamente de esto, de los frutos, le dijimos, hermana, ¿usted ha hablado a sus vecinas de la palabra de Dios? No, hermano. ¿Pero por qué? Es que mi vecina me cae antipática. Y por eso que no le hablo de Dios. Pero hermana, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, sin hacer excepción de personas. Porque Jesús vino por ellos, así como vino por nosotros. Así que, hable, converse. Sí, hermano, lo voy a hacer. En la siguiente reunión, hermana, ¿y ves? No, hermano, sino que salió también ella, ya no le puede decir. Muy bien, pero ponga en su corazón ese sentir. Sí, hermano. Y resulta que un día se animó y cuando va a su casa encuentra los arreglos funerarios.
¿Qué había pasado? Que tal vecina había partido. ¿Cómo cree que se sintió la hermana? ¿Cómo cree que se sintió el Señor en ese momento? ¿Cómo cree que se sintió el Espíritu Santo al ver que esa pobre alma se fue al infierno? Mis hermanos, la palabra del Señor no regresa vacía. A su tiempo, esa semilla que sembraste va a germinar. Hermano, pero yo le he hablado y no se convierte. No se, hermano, eso no es ya tu labor. Tú siembras la semilla. La palabra del Señor no regresa vacía. A su tiempo va a germinar. Es el Espíritu Santo que va a hacer ese trabajo. No tú ni yo. Así que mis hermanos, Dios conoce lo que nos ha confiado a cada uno de nosotros y sabe y Él espera que hagamos con eso. Seamos servidores fructíferos para su gloria y honra. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, solo en Cristo daremos buenos frutos. Solamente si crees en Cristo en verdad, si has nacido de nuevo, si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, entonces podrás tener el gozo de saber que eres un buen árbol plantado junto a corrientes de agua, dando sus frutos a su debido tiempo. Y tú, amigo, amiga, que nos visitas en esta mañana, y también a los que lo ven a través de las redes sociales, solo si conoces tu pobreza espiritual, tus pecados y la necesidad constante de la justicia de Cristo, entonces podrás ser saciado. Solo si permites que Cristo entre y purifique tu corazón, entonces verás a Dios cada día de tu vida, haciéndote vivir para su gloria. Así que mis hermanos, amigos que nos visitan, amigos que nos ven por las redes sociales, si en esta mañana tú deseas que Cristo entre en tu corazón y pueda darte un nuevo estilo de vida y empezar de nuevo, voy a invitarte a través de una oración de que tú puedas tomar esa decisión. ¿Quieres hacerlo? Vamos a inclinar nuestro rostro. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que me das de invitarme a ser parte de ti. En esta mañana abro las puertas de mi corazón para que tú ingreses, para que tú me purifiques, Señor, para que tú puedas estar conmigo día a día, para que me hagas vivir conforme a tu gloria, para tener un nuevo estilo de vida, Señor, y poder glorificarte día tras día, y hacerme también un siervo tuyo que llevará tu mensaje a muchos lugares. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te acepto como mi Salvador personal. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y a todos mis hermanos creyentes, quiero que nos quedemos con este párrafo. Dice: aunque en esta tierra tengamos que sufrir por causa de la verdad, de su verdad, por ser obedientes a sus mandamientos y quizás algunas veces ser objeto de burlas de muchos, no nos detengamos. Recordemos que nuestro gozo será eterno, porque el galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí está la palabra. Demos un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a quitar nuestro rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque nos alimenta, nos redarguye y nos orienta, Señor, a seguir perseverando en tu palabra. Sigue utilizándonos, Señor. Que seamos siempre instrumentos tuyos para ser esos heraldos, Señor, llevando tu palabra, esos embajadores llevando tu mensaje, Señor, de victoria. Gracias, Señor. Ponga en el corazón de todos mis hermanos ese sentir, Señor,
de hablar de ti, de hablar de tu amor, de hablar de tu esperanza. En donde nos encontremos, en el trabajo, en los estudios, en el negocio, en donde estemos, Señor, siempre hablar de ti. Y siempre evidenciar que somos buenos frutos, Señor, porque somos hijos tuyos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.